Veamos qué ocurre primero en un caso sin campos externos y cuando la velocidad inicial es v sub 0. Nos queda esta ecuación en la que el punto acá indica derivada respecto al tiempo, y como no hay nada que mezcle las diferentes componentes del vector velocidad, podemos resolver esta ecuación para cada componente por separado. Tenemos una expresión de este tipo para cada una de las componentes. Podemos pasar la velocidad dividiendo al lado de la izquierda y el diferencial de tiempo multiplicando al lado de la derecha. El diferencial del logaritmo de la velocidad es igual a 1 sobre la velocidad por el diferencial de velocidad. Lo escribimos así y lo que vamos a hacer es integrar entre la velocidad inicial y la velocidad final y entre el tiempo inicial y el tiempo final. Haciendo eso y despejando la velocidad, tenemos esta expresión que es la misma para cada una de las componentes, y tomando el tiempo inicial como 0, nos queda esta expresión para la velocidad en función del tiempo. Vemos que a tiempo 0 la velocidad inicial es v sub 0, como tiene que ser, y para tiempos mucho más grandes que tau, la velocidad tiende a 0. Al interpretar este resultado no hay que perder de vista que esta velocidad no es la velocidad instantánea de un electrón, sino que hay que pensarla como el promedio sobre todos los electrones. Entonces, esta velocidad inicial v sub 0 podemos pensarla como una velocidad neta que tenía nuestro sistema de muchos electrones y que, debido a las colisiones, al transcurrir el tiempo, tiende a 0. Entonces podemos interpretar este tau como un tiempo de relajación, en el sentido de que si perturbamos al sistema y le damos una velocidad neta, luego un tiempo del orden de tau va a volver a su situación original, que es con velocidad neta igual a 0. Si consideramos una situación en la que tenemos un campo eléctrico E, la ecuación para la velocidad nos queda de esta forma, y podemos usar el mismo procedimiento que hicimos para el caso sin campo. Obtenemos esta solución para la velocidad en función del tiempo y vemos que hay un término que es proporcional a este exponencial y que para tiempos mucho más grandes que t0 en unidades de tau, esta parte se va a 0 y nos queda que la velocidad es proporcional al campo eléctrico, eso para cada componente. Entonces, para tiempos largos la velocidad nos queda independiente del tiempo, y es lo mismo que haber tirado esta derivada de la velocidad respecto al tiempo. Nos queda que la velocidad va a ser proporcional al campo eléctrico. Luego de un transitorio que dura un tiempo tau, llegamos a una situación estacionaria en la que la velocidad promedio es finita. Ahora, si tenemos una velocidad neta promedio de los electrones, vamos a tener una corriente en nuestro sistema. La densidad de corriente en nuestro sistema va a ser igual a la densidad de carga por la velocidad promedio. Acá n es el número de electrones por unidad de volumen. La densidad de corriente es la carga por unidad de tiempo y por unidad de área que atraviesa una superficie. Si elegimos una superficie perpendicular al vector velocidad, podemos calcular la carga que la atraviesa en un intervalo de tiempo simplemente usando la densidad de carga por la velocidad por el área. Volviendo a nuestro sistema, que estaba sujeto a un campo eléctrico externo, teníamos que luego del transitorio la velocidad era proporcional al campo eléctrico. Reemplazando esta velocidad en la expresión que teníamos para la densidad de corriente, nos queda que esta es proporcional al campo eléctrico. La constante de proporcionalidad es la conductividad eléctrica, que es el inverso de la resistividad. Recuperamos entonces una versión microscópica de la ley de Ohm. Si estamos en la geometría que vimos al principio con una barra de sección transversal A y largo L, podemos multiplicar por A esta ecuación y después escribir el campo eléctrico como
el voltaje dividido la longitud y recuperamos la ley de Ohm. La conductividad eléctrica entonces se aumenta la densidad de portadores de carga. Si el tiempo entre colisiones también se hace muy largo, va a aumentar la conductividad. Y esta va a disminuir si la masa de los portadores de carga se hace más grande. Otra cosa que podemos ver de esta expresión es que va con la carga al cuadrado, así que no depende del signo de la carga de los portadores. Podemos despejar el tiempo de relajación y lo que está a la derecha son todas cantidades que se pueden obtener experimentalmente, así que podemos obtener una estimación para este tiempo de relajación. Ahora vamos a considerar una situación en la que tanto el campo eléctrico como el campo magnético son distintos de cero. Nuevamente nos interesa saber qué pasa en estado estacionario para tiempos mucho mayores a tau. Nos queda entonces esta ecuación algebraica para la velocidad. Vamos a considerar por simplicidad una muestra plana bidimensional y que el campo magnético está perpendicular a ella. La muestra está en el plano XY y el campo está en la dirección Z. Reemplazamos entonces este B en esta ecuación y vamos a hacer el producto vectorial. Como la muestra es bidimensional, no va a haber velocidad en la dirección Z. Vemos que debido al campo magnético, si hay una velocidad en Y, nos va a aparecer una velocidad en X y viceversa. Vamos a definir acá la frecuencia omega sub c, que depende del campo, de constantes universales, y teníamos la conductividad que hemos visto en el caso anterior para un campo eléctrico aplicado a la muestra, que estaba dado por esta expresión. Vamos a multiplicar estas dos ecuaciones por la densidad de carga menos n por E. Así nos armamos la corriente en la dirección X y en la dirección Y. Eso es lo que está acá. Y nos queda las constantes que acabamos de definir, la conductividad y la frecuencia. Podemos escribir estas dos ecuaciones como una ecuación matricial y obtenemos esta expresión de acá. Y ahora vamos a definir una resistividad ρ sub 0 en términos de la conductividad sigma sub 0 que hemos definido antes. Nos queda entonces que esta matriz, que vamos a llamar tensor resistividad, multiplicado por el vector corriente, nos da el vector campo eléctrico. Ahora podemos multiplicar por la inversa de esta matriz, que es el tensor conductividad. Entonces tenemos una expresión matricial para la ley de Ohm. Ahora vamos a considerar lo que se conoce como condición de contorno de Hall. Esto es poner una muestra con bordes en la dirección Y, así que en el estacionario no vamos a poder tener una corriente en la dirección Y, porque eso significaría que se nos va a acumular carga en los bordes indefinidamente. Usando esta condición de contorno, nuestras ecuaciones se reducen a estas dos. Vemos que la presencia de una corriente en la dirección X, cuando hay un campo magnético, nos va a hacer aparecer un campo eléctrico en la dirección Y. Usando las definiciones que teníamos para sigma 0 y para omega c, nos queda y vemos que el campo eléctrico en la dirección Y es proporcional al campo magnético y a la corriente en la dirección X. Este campo que aparece se conoce como campo Hall y la constante de proporcionalidad se conoce como resistencia de Hall. Lo que está ocurriendo es que tenemos el campo en la dirección Z, suponemos que ponemos un campo eléctrico en la dirección X. Este campo va a generar una corriente en la dirección X también, los electrones se van a mover para este lado y debido a la fuerza de Lorentz se van a desviar y va a aparecer una corriente en la dirección Y. Ahora, como la muestra tiene bordes, eso va a generar que se acumule carga y se va a acumular tanta como sea necesaria para contrarrestar la fuerza de Lorentz y que no haya corriente neta en la dirección Y en el sistema. Lo bueno de esta resistencia de Hall es que nos da información sobre la densidad de portadores de carga. Si esta resistencia de Hall es menor que 0, todo bien, los portadores de carga son electrones como lo que estábamos pensando. Sin embargo, en algunos metales, como el aluminio o el magnesio, se miden coeficientes de Hall o resistencias de Hall positivas
y eso no lo puede explicar la teoría de Drude.